señores, claro. Mensajes, sí, ya los leo. ¿El tuyo lo mandaste? ¿Cómo que no? A vos, a todos, dale. Mensaje. ¿Desde dónde nos estás escuchando? Mirando. ¿Desde YouTube? ¿Mandaste mensaje? ¿Querés que lo leamos? ¿Estás de acuerdo con lo que dijo Luca antes? ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? No, seguramente con lo que dijo Sergio. Sí. No. Dale. Podés mandar tu mensaje. ¿Cómo tenés que hacer? Es muy fácil. WhatsApp 11 58 35 87 69. Mire, Sergio. Ahí está, repito, 11 58 35 87 69. Los mensajes ahí y los leemos. Vamos al próximo tema, ¿les parece? Vamos. Ahora sí, vamos, señores. Dice... ¿De qué hablamos, Luca Martín, cuando hablamos de discriminación y diversidad? Bueno, a ver, estamos hablando de esto. ¿Lo ampliamos? Dale, mirá. Tribunal protege a adolescente gay expulsado del colegio. Dijo, mi sexualidad no tiene nada que ver con Dios. ¿Lo ampliamos? ¿Te parece? Claro, ahí está. Mira, vamos. ¿Él está triste o nervioso por algo? Dale, Manuel, jugá conmigo. Cuando se quedarme con un marcador rosa como si fuese una muñeca. Abajo de la cama, Manuel. ¿Ya viste con mi ropa, los ojos, viste los ojos tristes que tiene? ¿Qué le pasa? ¿Soy una mala madre? Elías no es como Manuel. Manuel hace cosas... Es raro. Se disfraza de nena. Juega con cosas de nena. Y es como que se siente nena. Que sea macho. Manuel es un nene. ¿Te quedó claro? Es necesario aplicar un método correctivo. No quiero un hijo maricón. Yo lo único que estoy viendo es un pibe que juega. ¡Loco, es tu hijo! Y lo único que haces es gritarle, es retarlo, es lo único que tiene de vos. ¿Qué es lo que le pasa? ¿Qué pasa en tu casa? ¿Qué pasa en tu casa, Gabriela? ¿Qué pasa con tu hijo en tu casa? Yo creo que hay muchas posibilidades de que Manuel sea una niña trans. Mi nombre es Gabriela Mancilla. Tengo una hija trans de casi 6 años. Haré como madre todo lo que esté a mi alcance y más para lograr que mi hija sea una persona insertada plenamente en la sociedad. ¡Soy una nena que se llama Luana! Uf, recibimos un aplauso, a Andrés Ghioni, actor, me gusta decir, porque todo, tengo que decir, actor, ex sacerdote. Ex sacerdote, también. ¿Cómo llegamos a ser ex sacerdote? No sé si cómo llegamos a sacerdote o cómo llegamos a ya no ser sacerdote, lo que vos quieras. El actor viene antes de ser sacerdote. En mi adolescencia empecé con un elenco en Mendoza que hacíamos obras de teatro. La gran Lita Tancredi allá es una eminencia. Sí. Y nada, después tuve que dejar la actuación para entrar al seminario y hacer mi formación. ¿Siempre eso del seminario te hizo ese ruido bien para seguir ese camino en ese momento? Sí. Yo ese llamado, esta gracia sería la palabra. No, sí, empecé a discernir mi vocación en ese momento. Creo que fue algo sincero, una búsqueda sincera y creo que entré con un discernimiento bien, pero bueno, había algo adentro en el fondito que estaba haciendo ruidito ahí que no lo veía, entonces... ¿Cuánto tiempo de sacerdote? ¿Cuánto tiempo estuviste? Y yo entré en el 90 al seminario, son 8 años de formación, en el 99 me ordené de diácono, en el 2000 de sacerdote y estuve 1 año y medio hasta que por suerte me di cuenta joven y pude salir del ministerio. ¿De qué te diste cuenta? Y me di cuenta de lo que me estaba pasando por dentro, me di cuenta que tenía una crisis humana primero y vocacional, porque me daba cuenta de que el celibato no iba a ser para mí algo que yo no me sentía contenido, estaba como lleno de muchos problemas. Uno cuando sale del seminario sale de adentro de una burbuja, más realidad que quieras tener en el seminario, más conectado con la realidad que vos quieras. No deja de ser un internado donde estás 8 años allá adentro y la realidad te la tamizan y se filtra. Entonces, Dos varones aparte, ¿no? 2 varones. Digo, sí, tenés, por suerte nosotros teníamos con nosotros viviendo unas hermanas que se encargaban de todo lo que era el tema de logística y la cocina. Entonces teníamos el contacto con una congregación religiosa femenina, pero no dejaba de ser una congregación religiosa. Entonces, digo, todos con la misma idiosincrasia, a la larga terminás cayendo en una burbuja, en un nicho del que hay temas los que no se hablan, como por ejemplo la homosexualidad o es algo denigrante que no hay que tocarlo.
y como todo en la vida, lo que Eso se excluye se Perdón. termina... Sí, te hago preguntas, perdón, por eso Sí, un sí, poco sí, bestia, no. pero ayúdame. ¿Eso se dice adentro? Che, de esto, te lo hago exagerado, ¿no se habla? ¿O se da por entendido que de eso no se habla? No, si se habla, te vas a dar cuenta por algún correctivo o alguna forma de tratarte de los formadores o del rector o de distintas personas que te ponen como un freno o algo. Por suerte hoy hay muchas comunidades muy abiertas y que se está tocando el tema, y incluso hay gente que milita políticamente dentro de la religión para esto, pero bueno, no deja de ser un... Andrés, nos metemos en tema. Leo de este wall, chicos. Tribunal protege, como dije, adolescente gay expulsado de colegio. Mi sexualidad, dijo, no tiene nada que ver con Dios. Bueno, a la derecha, como dice en Sogamoso, un adolescente gay de 15 años logró que la Corte Constitucional de Colombia obligara a su colegio evangélico a pedirle disculpas por expulsarlo tras denunciar actos de discriminación. El joven que hizo llevó el caso a la justicia y después de que una profesora lo humillara frente a sus padres y compañeros, diciéndole que la homosexualidad era una abominación para Dios. El 2024, terminó con esto, el alto tribunal no solo ordenó su reincorporación y cursos de nivelación, sino que también medidas para erradicar la discriminación contra estudiantes LGBTI. Ahí voy con vos. Y Francisco también dijo algo al respecto. Mirá. La condena de la homosexualidad viene de lejos. Hoy día, por ejemplo, creo que los países que tienen condena legal son más de 50 condenas legales. Y de esto creo que 10 más o menos, o un poquito por ahí, tienen la pena de muerte. No la nombran directamente, pero dicen aquellos que tienen actitudes antinaturales, o sea, buscan decirlo de manera escondida. Somos todos hijos de Dios. Y Dios nos quiere como estamos y con la fuerza que luchamos cada uno por nuestra dignidad. El ser homosexual no es un delito. No es un delito. Sí, pero es pecado. Bueno, primero, distingamos pecado por delito. Pero también es pecado la falta de caridad con el prójimo. ¿Y vos cómo andás? Andrés, perdón. Andrés, ¿este mensaje lo escuchás como ambiguo? ¿O qué te pasa cuando lo escuchaste? No es nuevo, por supuesto, este mensaje. Sí, siempre preferí ver el medio vaso lleno con Francisco que el medio vaso vacío. O sea, creo que dentro de una institución tan cuadrada, tan cerrada, tan obtusa con algunos temas, él pudo poner al menos en la mesa algunos temas que había que debatir y que había que consensuar y que había que empezar a profundizar. Pero entiendo que él, digo, políticamente no era mucho lo que podía hacer. Hay alas conservadoras muy fuertes que lo atacaban por todos lados. Entonces, y yo pienso que Francisco era un viejo zorro, ¿eh? Él largaba temas y los dejaba ahí picando. Sí, los dejaba picando. Después yo creo que, perdón la palabra, lo cagaban a pedo por algunos lados y tenía que decir, bueno, sí, esto lo dije, pero no. Pero yo creo que era viejo zorro de decir, esto hay que hablarlo en algún momento. Yo sé que falta mucho. Pero qué frase, ¿eh? Todos somos hijos de Dios. Sí. No tenés más nada que discutir. ¿Y te acordás, Sergio? ¿Se acuerdan de la famosa frase cuando está hablando con una persona no binaria que le pregunta, tipo, ¿y qué pasa cuando un cura me dice a mí que no merezco a Dios, que no puedo tener a Dios? Y él dice, son traidores los que te dicen eso. Es una muy linda perspectiva para tener hoy en día con este tema que tenemos enfrente, aparte. Claro, digo, está bueno, digo, todos somos hijos de Dios, pero no pasa en el seminario. No, sí, pero... Digo, en el seminario es un tema que no se toca porque, digo, si vos ves que algún compañero tuyo tiene tendencias o porque es así como se dice y todo, digo, se genera una alerta roja que se genera antes cuando vas a hacer los vocacionales. Sí. Digo, igual... Muchos pasamos el filtro, pero digo, yo no tenía claro qué es lo que me pasaba a mí, pero digo, yo creo que si me hacían un buen examen psicodiagnóstico, claro, a la larga se iban a dar cuenta de que había cosas no resueltas que yo tenía, porque
digo, yo viéndolo ahora con el diario del lunes, digo, fui gay toda mi vida. Pero yo no me reconocí gay hasta mis 29 años cuando despertó y saltó todo esto adentro mío. Y los procesos de cada uno son muy diferentes. ¿Y qué mirada tenés con que, ¿no es cierto? Con, bueno, este caso que trajimos, ¿no es cierto? Es de un colegio que dijo, quiero leer una frase, mi sexualidad no tiene nada que ver con Dios, dijo este chico que leímos recién la noticia. Sí, esa frase habría que preguntarle más, decirle, ¿qué quisiste decir con esto? No, porque digo, pienso yo, la sexualidad y toda nuestra integridad, todo sí tiene que ver con Dios, porque yo creo en Dios. Digo, si Dios nos creó y nos creó íntegro y nos creó único y irrepetible, todo nuestro género que venían hablando, nuestra sexualidad, todo tiene que ver con Dios. Pero bueno, hay que ver qué es lo que quiso decir con él y capaz que lo que quiso decir es esto que yo estoy viendo por acá, no lo metan en la religión y en el colegio, claro. Claro, creo que lo está diciendo desde un punto ligeramente agnóstico, con una postura abierta a, che, todo bien que Dios, cualquier religión que me quiera abrazar, voy a recibir el abrazo, pero no veo por qué tengo que limitar mi ser por tipo una creencia que no es 100% mía todavía. Tipo, yo creo que cuando vemos estos casos, el tuyo también entra y resalta en el medio, lo que noto es mucho... Y esto no es algo siempre personal, es algo social, como mucha represión interna, como un mundo que medio necesita poner todo en su pequeña caja de Barbie o Ken, como estamos hablando antes, y mandarte ahí afuera, ¿viste? Vos en tu momento de no solamente salir del closet, pero salir del mundo de la iglesia, ¿vos te encontraste con una versión tuya que no habías conocido hasta ese momento o medio que tuviste que reinventarte a partir de ese momento? No, a mí se me cayeron todas las estanterías abajo. Me rompí en 24.000 pedazos. De hecho, yo de un día para el otro le dije a mi obispo, me voy de la diócesis, me voy a Buenos Aires. Esa noche fui a comer con mis hermanos y mis dos hermanos me preguntaban, ¿pero qué pasó? ¿Dejaste embarazada a una catequista? ¿Te robaste con Dios? No, te robaste la limosna de algo has hecho porque te vas y yo... Tampoco sabía decirle, o sea, yo sabía que estaba en una crisis, pero no me animaba a decir, no, ¿sabes qué me pasa? Soy gay, porque no me podía poner ese rótulo yo. Era algo que, fue un proceso que yo acá lo hice y me rompí en 4 pedazos. Fue todo nuevo. Sí, tuve que reinventarme y de hecho mientras todo eso pasaba yo estaba viviendo en la catedral porque fue, gracias a Dios, el párroco en ese momento tuvo una empatía grandísima porque yo me venía con mi mochila a dormir en una plaza. Y él me bancó y me dijo, vení a vivir a la catedral. Yo le dije, lo único que te pido, no quiero vivir en la casa parroquial. Y me dijo, bueno, había una sacristía media improvisada donde había una camita, a donde está el órgano de la catedral, si es que mirás para el lado de la Plaza de Mayo. Y ahí estuve viviendo una semana, que fueron la semana peor de mi vida, lloré como un condenado. Y ahí yo me imaginaba, yo me decía a mí mismo que era el jorobado de Notre Dame. O sea, yo estaba encerrado ahí, con vergüenza, no quería que nadie me viera, yo me consideraba un monstruo y fue eso lo que me salvó, empezar Andrés, a pensar en él. Viste que hablamos de este caso, bueno, es un colegio, recordamos a la gente, como lo dije antes, evangélico, con esta discriminación. Lo cruzo un poquito con vos también, María. Digo, ¿qué pasa en los colegios con la educación? Porque aparte es respetar dentro de la religión, ¿no es cierto?, respetar al otro, sus elecciones. Porque estás en un colegio. Tiene que ver con la educación. Digo, esa parte es como... hace como un ruido. Dentro de un colegio encima evangélico, es como potente la información. A veces hay colegios evangélicos que son más cerrados que los católicos. Claro. Y hay colegios católicos ortodoxos que son muy cerrados también. Entonces, digo, depende mucho de la comunidad educativa, de la idiosincrasia que tenga. Yo conozco gente que trabaja en colegios y que trabaja en gabinetes psicopedagógicos que la tienen muy clara y que saben acompañar y que saben detectar y que saben llamar a los padres y que saben, si, por ejemplo, esta película muy buena que hizo Federico Palazzo como director, Yo Nena, Yo Princesa, digo, hay que ser justo porque muchos dicen, no, pero desde chiquitito no le podemos decir... Cada persona es un mundo, o sea, no sabemos lo que pasa por los procesos de esas criaturitas y cuando uno va naciendo lo tenés que respetar mucho, es una florcita que va naciendo, algunos es un malboncito, otros es una rosita, pero y lo tenés que tratar con mucho cuidado. ¿Qué pasa con esta nena, en la película, bro? Esta nena trans, digo,
¿Qué pasaba en el colegio, no? Y bueno, la película te muestra Claro, digo, para la gente, no digo sus compañeros, su entorno, los profesores. La escuela se resistía totalmente. Se resistía a lo que estaba viviendo la nena. Este caso, que la verdad es excepcional, porque la niña, y en el libro lo cuenta muy bien, en la película también, la niña estaba totalmente decidida. Y no iba a cambiar, porque además era melliza de otro nene. Eran 2 mellizos. Claro, sí. Entonces era muy claro porque hasta el hermano, siendo niño, la entendía y la apoyaba y la cuidaba dentro de lo que podía, pero entendía que había algo malo desde los adultos, hasta que ella encuentra realmente personas que la acompañan en ese proceso y que quedaba claro cuál era el problema. En este caso, a mí lo que me llama la atención es, primero me parece maravilloso que el chico haya podido reivindicarse después de las humillaciones a las que fue sometido en la escuela, que ese me parece el dato. Pero por otro lado, me parece que si la comunidad, dentro del evangelismo hay muchas comunidades, no es una sola, hay un montón. A lo que yo voy es, ¿qué necesidad había de dejar a un chico dentro de una comunidad evangelista que lo quería matar espiritualmente? Claro. Entonces, no entiendo por qué no lo sacaron del colegio y buscaron otro lugar. A lo mejor lo hicieron y no está bien explicado en la nota, ¿no? Pero me está faltando ese dato. Me fui porque no respetaban mi espiritualidad. Es un chico que evidentemente dice, yo creo en Dios, pero no en el Dios que vos me querés imponer vos. Pero además te voy a hacer pagar, porque es injusto, todas las humillaciones a las que me sometiste. Entonces me parece que ese es el paso principal. Hacerse respetar como persona y luego dejar que cada uno crea en lo que quiera, en lo que le haga feliz. Que este caso evidentemente lo reivindica. Ahora, también es cierto que surgen casos que ponen en cuestionamiento otras cosas. Esta semana se conoció el caso de un padre en Estados Unidos que consiguió que le dieran la tenencia de su hijo porque la madre se había empeñado en criar a ese niño sin género. De tal manera que lo obligaba a usar bombacha, lo obligaba a dejarse el pelo largo, a vestirse de vez en cuando de varón, de vez en cuando de mujer. Y estábamos hablando de un chico que estuvo así hasta los 7 u 8 años, hasta que finalmente la justicia le da la custodia y la tenencia al padre. A lo que voy es, ¿viste cuando el otro día hablábamos de Nacha Guevara? Sí, ayer. ¿Que hay gente no apta para ser padre que también es padre? Bueno, eso también pasa. Entonces, por eso yo digo, a veces tenemos que ser cuidadosos porque, como vos bien decís, cada caso es único e intransferible. Y las etiquetas y el conjunto y las explicaciones a veces quieren abarcar a un montón de gente, niños, adolescentes y adultos, que no entran en ningún cajón, que tienen su experiencia propia y su vida propia. Y es la sociedad la que intenta entender las cosas poniendo etiquetas. A mí me preocupa seriamente eso. Me preocupa que intentemos encajar donde no vamos a encajar jamás. Te pasó a vos, vos lo viviste. Vos estuviste, porque hay que estar también 11 años abocado a una idea de lo que va a ser tu vida, formándote en eso. Pero a tal punto que vos mismo lo contás. Yo como católica todavía me lo sigo preguntando. De hecho, en el Vaticano en los últimos años también hubo denuncias al respecto. ¿Por qué en un seminario de varones tienen que ser las mujeres? El único contacto con el mundo femenino son minas que te cocinan y te limpian. Es un montón que eso siga pasando hoy. No. Pará. Yo te puse el ejemplo de ese, pero teníamos pero es lo que denuncian. Está bien, puede que no sea tu caso específicamente, pero vos verbalizaste que el contacto que tenías era con una congregación de mujeres que cocinaban. O sea, lo dijiste vos. Eran las encargadas de la cocina, teníamos cocineras que ella las coordinaba. Pero bueno, Está bien, pero eran mujeres y era una mujer la que las coordinaba. No entiendo por qué no había en un seminario de varones un tipo varón cocinando y que ustedes cocinaran. ¿Entendés? No entiendo la necesidad de que fuera una congregación. Esto que estoy diciendo yo también se denunció en su momento en el Vaticano. Y de hecho, personas referentes, mujeres, que denunciaron que fueron sometidas a esclavitud. Y yo como católica, a mí me indigna profundamente. No, insisto, bueno, si ahí ¿por qué? profundizás en ese tema, digo, el Opus Dei mismo... Lo mismo. Eso lo tiene como muy a rajatabla, o sea... Claro. Sí. Ahora, ¿por qué encajar ahí? Me explico lo que te digo, o sea, ¿qué nos pasa como seres humanos que necesitamos encajar en algún lugar, o sea, en un lugar donde realmente nos están anulando? Y por la necesidad de pertenecer como seres humanos, yo creo que la pertenencia es
es algo clave y todos queremos pertenecer. Digo, somos seres tribales, somos seres que sociales. Nos gusta estar amigos, familia, como quieran. Digo, estaba prestándole atención al bloque anterior, pero digo, somos seres sociales. Entonces digo, la pertenencia es muy importante. Entonces también me cuestiono, ¿por qué sacar a esa personita de ahí si a lo mejor todos los compañeritos de él lo querían o lo apoyaban? Claro, por eso te digo, no sabemos el contexto. Claro, no lo sabemos, pero por eso tampoco es tan claro de que, y no, saquémoslo de ahí, si ese lugar no es para él. Y no, hagamos que ese lugar también sea para él. Así debería ser la cosa. Pero bueno, digo, hay comunidades y comunidades. Claro, seguro. Vos seguís transitando, digo, tu fe en tu nueva comunidad, que fue después de vos decirte, bueno, soy gay, voy a transitar mi vida con mi identidad como hombre gay. ¿Qué pasó con tu fe y si la sigues practicando? Yo creo en Dios. Le dijiste, claro. Digo, hice todo lo posible, fue una lucha. Los primeros años me oponía constantemente, todo lo que fuera tener que ver con Dios y con religión, lo odiaba y no quería. Pero la vida misma me llevó a darme cuenta de que Dios me estaba acompañando, de que Dios me llevaba hasta tratar de proteger por ese camino. Y digo, ya no golpeo más a Dios porque me creó así, porque está orgulloso de que yo sea gay, porque quiso que mi vida se desenvolviera de esta manera. Lo que pasé lo sufrí, pero lo volvería a pasar para hoy estar con... ¿Qué conservaste de ese llamado original y que pones en práctica hoy? Ese llamado que debe haber sido muy fuerte, ¿no? Es fuertísima la pregunta que me haces porque es algo... Digo, yo creo que soy una persona que todavía sigue trabajando el tema de la ayuda. Servicio, decís. El servicio, sí. A mí me cuesta como reencaminar y encontrarle un equilibrio a dónde está el servicio, a dónde está la ayuda, a dónde está el dignificar al otro, dónde está la empatía. ¿Dónde está el amor? Y dónde está... Sí, y también dónde está respetar el destino del otro, que a veces también quiere elegir eso o no. Pero yo creo que esa búsqueda me ha quedado. O sea, yo soy un enamorado de las personas. Digo, persona que veo... Luis, mi esposo, siempre me dice, vos siempre le ves el lado positivo a la gente y a veces hay gente mala. El lado luminoso le ves. No, pero yo creo que digo, uno todas las personas somos ambivalentes porque tenemos nuestros defectos y nuestras virtudes, pero digo, hay muchísimo para ver en el otro que nos ayuda a crecer y que por algo esa persona apareció en mi vida y por algo yo estoy en la vida de esa persona. Entonces, ¿para qué me voy a quedar mirando los defectos y las cosas si yo tengo que aprender mucho de él y esa persona también de mí? Entonces, lo busco mucho y en eso soy un enamorado de la persona, de la humanidad. Andrés, pregunto a todos, literalmente a todos los que estamos acá. ¿Vos personalmente sentís en tu camino por la vida, más allá de la discriminación y más allá de todas estas cosas que podemos ver como difíciles del presente, vos tendés a ver la ignorancia antes que la malicia, como se le puede decir, el mal, ¿viste? Yo creo que, lo pregunto simplemente porque creo que mucha gente cuando sale de un spot, de un lugar en donde fue criticado, juzgado mucho tiempo, es mucho más fácil ver como lo malo en los demás. ¿Vos sentís que aquella cosa que mucha gente interpreta como maldad viniendo tanto de la iglesia o de la gente es más ignorancia que maldad? Es como más falta de querer aprender, quizá, de querer adaptarse. Yo ni lo llamaría ni ignorancia ni maldad, lo llamaría tener un sistema de reglas y valores que a veces es diferente al de uno y respetarlo y entenderlo y ponerte en los zapatos de esa persona y decir, ¿por qué lucha con tanto ímpetu contra esto? Sí, y tratar de ver, claro, él está tocado por estos temas, él se preocupa por estas cosas, entonces a veces nos ponemos banderas que también nos terminan definiendo como seres humanos, que no son tan necesarias. Pero bueno, a veces uno las tiene que asumir como para empoderarse, como para salir a la vida, como para salir a luchar. Y yo lo que trato de ver es ponerme en el lugar del otro. No digo que soy cuando me enojo, agárrate. No sos la Madre Teresa. No soy la Madre Teresa, bueno, pero... Justo tampoco la comenté la comparación. Doble sentido. Funciona. Entonces me ponía un hábito y salía. Pero
Pero bueno, es ponerse en el lugar del otro y comprender. A veces uno, al principio, claro, te da bronca, pero no me estás entendiendo. Y yo tampoco te estoy entendiendo a vos, en tu humanidad. Y la forma de comunicarte. Perdón, quería ir por este tema un segundito. Mirá, otra forma de discriminar o vamos por otro lado o agregamos, porque dice esta noticia, el machismo y la homofobia que emergen por ver a un niño con vestido. El machismo y la homofobia que emergen por ver a este niño con vestido. Claro, Pedro Rodríguez, exjugador de Barcelona y actual integrante de la Lazio, celebró el cumpleaños de su hijo Marc, como lo hizo con una fiesta temática de Lilo y Stitch, donde el pequeño lució, como están viendo en pantalla, un vestido y una corona. Al compartir las imágenes en Instagram, decidió desactivar los comentarios tras recibir una oleada de mensajes ofensivos y homofóbicos hacia su hijo de 8 años por romper con estereotipos de género. Resumido, los comentarios negativos, dice, incluyeron frases como, escuchen, niño o niña, todavía hay tiempo para recuperar a tu hijo, o fracasaron como padres. Escucho, sí, picante, qué fuerte. Y sí, es muy fuerte. ¿no? Pero bueno, las redes sociales están llenas de haters, digo, y también son lugares donde uno larga cosas, a veces también, digo, si tuvieras más tiempo para sentarte a reflexionar con esa persona, tendrías más tiempo también para conocerle, qué sé yo, y uno larga... digo, y el algoritmo también te juega en contra en eso. Pero digo, ¿qué ver de malo si esa personita se quiere vestir de princesa habiendo nacido varoncito? O porque los médicos dijeron que era un varón cuando lo vieron salir con pitito. Pero bueno, digo, esta necesidad del rótulo, ¿no? Digo, aparte, más allá de... la comunidad del fútbol, Andrés. Claro, hay comunidades que todavía les sigue costando muchísimo. Digo, si todavía sigue... mafia, digamos, ahí hay los códigos del fútbol. Yo creo que si tenemos que revisar las religiones y demás en cuanto a ese conservadurismo extremo y casi maligno, habría que empezar a ver qué pasa con ese engranaje que mueve millones de dólares y que corrompe a las personas, a las instituciones. Todos acabamos de ver lo que ha pasado esta semana. No quiero decir la palabra tiene que ver con esos códigos del fútbol que de algún modo naturalizamos, ¿viste? Decimos, porque yo soy de tal, del otro. Y estamos avalando todo ese circuito y no recibimos nada, ni siquiera un buen fútbol. Porque claro, porque ya, viste, los tipos son tan millonarios que ni siquiera juegan por la camiseta. Pero si, Sergio, si vos empezás a hilar fino y ir, che, pero esto por qué se permite, esto por qué se permite, terminás en que hay plata, es un negociado, todo el mundo, y la plata corrompe, hace que baile el mono, y entonces, digo, cuando vos decís, pero ¿por qué esto antes no se frenó? ¿Por qué esto antes, por qué permiten que haya gente que vaya de visitantes y acá está prohibido? ¿Por qué plata? O sea, te conviene. A la Conmebol le conviene, a la televisión le conviene, al show le conviene, al que está en contra para poder alentar tiene que criticar a alguien para sentirse parte de esta parte. Digo, entonces como que, pero en el fondo si la afino, plata. Es todo por la gran C. Pero otra vez, otra vez en nosotros, ¿dónde está? Esos se benefician, ¿qué serán? 1000 tipos. Ahora, en las canchas hay miles y miles de personas. Entonces yo creo que también hace falta ese debate para que podamos despertar y decir, che, yo en esta no me prendo. Voy a ir a jugar el fútbol, me encanta, hagámoslo en las canchitas de barrio, a la vuelta de la esquina. Pero Sergio, si el que tiene la plata te paga a vos barra para decirte, che, vení el domingo, alentá al equipo y hacé quilombo. Digo, ¿qué vas a hacer vos si la plata te la dieron para eso? Hacer quilombo y hacer lo que se te pidió que hagas. Entonces digo, es todo un negociado, pero que da de comer a otros y en el fondo terminás lo mismo. Digo, ahora, los valores de cada uno, por plata haces eso. Andrés, igual, chicos, tranqui, porque igualmente vos podés recuperarte de todo esto. Sí, mirá, escuchá. A ver. Dios, por favor, arréglame. En peligroso resurgimiento de la terapia. ¿Volvió esto? Sí, señor Lucas. Nunca se fue. La terapia de conversión para ex-gays. Recuerda caminar hacia la peor experiencia de su vida. La residencia era un túnel de hormigón con pintura blanca desconchada en las paredes y un hedor, a sudor atrapado en el interior. Las escaleras recuerdan
chirriaban bajo sus pies, conducían a una puerta de madera que Andrew Plager forzó esta puerta. Entró, se hundió en un sofá negro descarrillado y miró fijamente al hombre sentado frente al escritorio. Y entonces algo pasó. Todo a mi alrededor se desvaneció. Dice Plager, salió flotando de su cuerpo. Casi no podía oírlo, el tiempo se ralentizó por completo. Bueno, hasta ahí, pero es un tipo de terapia. Ahora yo digo, y sí, mandan al psicólogo, ¿se cura esto o se manda al psicólogo para...? Vamos, María. Tu cara de... Claro, que Diciendo, La verdad, no, estoy... se manda a la gente al psicólogo, anda al psicólogo que esto se cura. Asombrada, pobre. Fue el psicólogo y me reafirmó Tribulada. que soy bisexual. Es psicopedagoga, pero es un poco para ir por ese lado. Me impresiona que se use la palabra arreglar Claro. a una persona. ¿Cómo la vas a arreglar? Me asombra muchísimo. Y en el caso anterior de este chico que se había vestido con De un princesa. vestido y la coronita, pensé, ¿por qué los padres lo exponen así? Porque ¿Por qué estamos deberían ocultarlo? ¿Eh? ¿Por qué deberían ocultarlo? Pero una cosa es que vos yo no digo, pero en las redes. O Es sea, la una foto de su cosa- cumpleaños con su familia. Quiere subir una foto a Instagram, ¿por qué no podrían hacerlo? Perdón, es una foto, por las dudas para la gente, es una foto del día de cumple, ¿eh? No Es era una foto por del día del exponer cumple. algo. Era Ok. claro. Pensé que estaba puesta a propósito para generar Era como lo que eligió no. de vestimenta. Alguien ok. Si querés disfraz, como quieras, eligió El eso. cumpleaños tenía la temática de Lilo ok, y está Stitch bien. y el nene Podés hacer lo decidió- que quieras. Claro, y el niño Exacto. eligió ese disfraz. Eso me cambia entonces la perspectiva. Ok. Porque siempre pienso en que hay que cuidar a los chicos siempre hay que protegerlos en todo su proceso de aprendizaje y de descubrimiento y de Claro. exploración para ser quienes quieren Vos ser. decís que ellos debieran haber previsto que esa publicación de Claro, algún modo iba a tener hate. iba a generar más... Entiendo el planteo, ¿eh? Porque no es una persona No tengo tan posición anónima. tomada. Yo pongo Estoy por ahí. eso, no sé el Claro. contexto. Está bien. Y lo otro de el arreglar a una persona con electroshock, con lo que sea, me parece que perdón, que se ya sigue tendría perdón. que estar olvidadísimo. ¿Pero se sigue mandando? O no sé si No lo es sé. correcta la pregunta. Sí. Pero Hay digo, una cosa- a terapia Hay que arreglar. como para- Perdón. Sí, hay países que se sigue haciendo esto y que no hay denuncias hechas. Digo, por suerte acá en la Argentina está prohibido, hay denuncias, pero siguen habiendo grupos que Sí. lo siguen haciendo. O sea, Pero como nos escapamos de los métodos de tortura más anticuados, la gente se vuelve más y más viva con la forma en la que claro, lo presentan manipulan de a la otra gente. manera, es Hacen verdad. mucho lo que se llama terapia hipnótica, en donde te hipnotizan con cánticos, con la supuesta presencia de Dios. Ustedes no sé si vieron estos videos famosísimos en las iglesias evangélicas, en donde están gritándote en la cara a Dios, y de repente empujan y la persona se desmaya, según que por el poder de Dios. No es el poder de Dios, esto es terapia de respiración, es algo muy clásico en donde te suben la presión, básicamente haciéndote cantar, subir, y en lo que subís te ahogás, y en lo que te ahogás decís, ¡ah, Dios! No, es tu cuerpo que está recibiendo algo. Ninguna persona puede utilizar el poder de Dios y tirarte un rayo láser en la cara. Me parece que estamos todos de acuerdo con eso. Ni mucho menos, ninguna persona puede atraer el poder de Dios, canalizarlo y sacarte el gay, como si fuese tipo la picadura de la cobra gay, boludo. Tipo, dale, dejémonos de joder. Hay un documental espectacular que todos deberían ver acá que se llama Jesus Camp o Campamento Jesús, que te muestra cómo utilizan estas personas que tienen estas pseudosectas, utilizando a Cristo y a Dios totalmente erróneamente para manipular a la gente, para controlar a la gente. Pero uno de los líderes Horrible. más famosos de este tipo de terapias de reparación, hace unos años salió y era gay. No, O sea, No lo probó entonces- en él, no lo probó. ¿Fue el que encontraron no, pero con lo que la pasa es que persona trans en el hotel? Claro, pero después él salió y se dio cuenta de un proceso y dijo, tenía tanta bronca de enfrentarme a mí, a lo que me estaba pasando y lo que yo había aprendido, que lo utilizaba en contra de los demás. O sea, necesitaba yo creer que los demás de alrededor mío cambiaban para yo definirme y poder darme cuenta que yo también podía cambiar. Que sean igual de Y miserables. es como Ese sí dice tiene que ir María a Eugenia, o sea, terapia. no hay nada que arreglar. Claro. Ese sí tiene que ver otras cosas, que no es por ser gay que le pasaba eso. Bueno, sí. Es otro tipo de trastorno, pero... Sí, seguro. Pero sí, me parece esto de pensar que a las personas las arreglás, me parece un acto de soberbia impresionante. Sí, aparte, Desde porque cualquier ¿quién sos ángulo. vos que sos el arreglador de esa persona? Digo, respetala, es así. En el ámbito de la iglesia se percibe mucho, ¿no? Este tipo de temas, este tema, dentro de la iglesia, hoy por hoy. ¿Y se percibe en qué sentido? Claro, digo, ¿Se habla? sí,
¿Sentís que Mira, yo siempre digo algo... Hay mucha homosexualidad encubierta? Sí, claro, el porcentaje de homosexualidad dentro de la iglesia es mucho más alto que el porcentaje de una sociedad. O sea, vos de 3 curas, 1,5 es gay. Y otro es bisexual. Sí. Estadística esa, es fuerte. 1,5 es gay. Tiene necesidad aparte, ¿no es cierto? Sí, interna pero yo de no, la persona. Sí, pero yo no cuestiono ojalá que lo pueda manifestar y decirlo. Lo que pasa es que hay gente que, siendo gay, vive una doble vida. Claro, y lo que hace es mentirse a esa persona, a ellos mismos y mentirle a la comunidad. Hay otras personas que son gays, lo reconocen, lo aceptan, lo asumen y lo viven. Y pueden vivir siendo sacerdotes como cualquier otra persona, pero lo loco es que no se puede hablar, porque lo que muchas veces pasa, y amigos que conozco que son gays y que son curas, digo, no tienen con quién hablarlo dentro de la iglesia. Y cuando uno plantea que son temas que hay que poner sobre la mesa, que hay que... No, la homosexualidad... Una vuelta yo me junté con un obispo que le planteaba yo, porque fui y dije, che, esto, ¿cuándo lo van a tocar? Claro. Y en vez de ponerlo, no, pero dentro de los curas no, te voy a hacer hablar con la gente de los laicos, porque claro, la homosexualidad no estaba con los curas, tenías que hablarlo con los laicos. A los laicos sí les puede pasar eso de homosexuales, a los curas no. Entonces digo, si vos lo terminás excluyendo y no queriendo ver, y bueno, te vas a llevar una pared por delante como quieras. Ya, Andrés, seguimos rezando, ¿no? Sí. No. No, digo, sí, hago meditación, pero no, rezar. Habría que definir rezar, pero bueno. Para la próxima, pero mientras tanto la gente puede ir al teatro. Ah, bueno, sí. La parte de actor pasamos ahora. Pasamos a la parte, hay que mandar el chivo. Vamos, hay que mandar el chivo, mandemos el chivo. Sí. Ah, mira qué bueno. Contanos. ¿Dónde te podemos ver? Estamos todos los sábados a las 20 horas en Belgrano. Haciendo cita íntima. Es una obra, el teatro es chiquito, no se crean que nos fue re bien, estamos en la segunda temporada, llenamos, el año pasado íbamos a hacer 3 meses, bueno, desbordó la cantidad de gente por suerte y la obra gusta, es simpática, a nosotros nos gusta hacerla, nos divierte muchísimo y la verdad que la gente la pasa muy bien en la alternativa teatral cuando ponen las... Digo, hay críticas hermosas que recibimos, así que estamos a las 20 en el Teatro Invocalupo, que queda en Virrey Arredondo, casi Cabildo, entre Cabildo y Ciudad de la Paz. Vengan. Muy bueno. Nos quedan 3 funciones porque después empezamos las giras. El 13 de septiembre nos vamos a Mendoza a hacer 2 funciones. Ay, qué lindo. Después vamos a Dolores y a Mar del Plata, que ya nos han invitado, y están surgiendo fechas, así que si alguna ciudad del interior nos quiere llamar. Serán bienvenidos. Aplausos, señores. Para Andrés Brignone, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Nos quedamos ahí. Corte, ya venimos mucho más. ¿Cómo estamos hoy?